14 y 15 de mayo de 2015. Jornadas de los Pueblos Libres. Un espacio para celebrar el bicentenario de la independencia de los pueblos libres y homenajear al héroe nacional Andrés Guacurarí Artigas. Facultad de Humanidades, Posadas. 4 paneles temáticos con 16 disertantes de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Paraguay y Uruguay, con la presencia de Hernán Brienza, Gabriel Di Meglio, Ana Ribeiro, Alfredo Puenitz, Pacho O'Donnell, Pablo Camogli y el cierre a cargo de Ricardo Forster. Jornadas de los Pueblos Libres. Organizan Ministerio de Coordinación General de Gabinete de la Provincia de Misiones, Ministerio de Cultura de la Nación y Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Misiones. Muchas gracias al Ministerio, a Pablo Camogli, pero hay algo que me disgusta de Pablo, y debo decirlo acá, y es que tenga 34 años menos que yo, lo cual me parece una irreverencia, sobre todo con toda la producción que ya tiene, ¿no es cierto?, desde contando una historia, contame una historia, pasando por la Asamblea del año 13, los libros sobre las batallas, y últimamente otro libro excelente que ha sido Andresito. Por supuesto, compartir con Francisco y con la maestra Ana Ribeiro, que se ha ocupado de darnos muchos consejos, muchas clases, muchas admoniciones, que nos ha retado bastante, pero justamente me parece que eso es algo que le da sal a esto. Yo te puedo asegurar, Ana, que ningún argentino duda de que Artigas es uruguayo. El tema de nuestra señora presidenta fue un comentario que hizo a raíz de la visita del expresidente uruguayo Mujica, un almuerzo de honor que le dio, al cual yo estuve presente, y donde Mujica comenzó su alocución diciendo: soy un argentino nacido en la banda oriental. Como esa frase se la adjudica bien o mal, yo no la puse en mi libro sobre Artigas porque no la pude confirmar. Quiero decir que en realidad fue una especie de coqueteo, digamos, con el presidente por lo que había hecho. Es cierto que hemos intentado robarle a Matos Rodríguez y la comparsita, inclusive la hemos hecho nuestro... Sí, ya sé, nos hemos hecho nuestro tango nacional, a la cual ustedes se vengaron esa estrambótica suposición de que Gardel nació en Tacuarembó. Digamos que estamos más o menos empatados, ¿no? ¿Qué es uruguayo, dulce leche? Pero nosotros tenemos toda una escena que hemos aprendido en la escuela donde Lavalle y Rosas conversan y se demoran en conversar y entonces se les hace dulce leche. Bueno, no importa, bueno, les regalamos en dulce leche. Después, en términos de nuestra valoración o nuestra renovada o revisada veneración por Artigas, creo que poco y nada tiene que ver con un intento de robo o de apropiación, como dijiste, ¿no? Yo ahí se dijo que he sido embajador. La fiesta patria de Perú se celebra en los monumentos a San Martín. Y yo no siento que por eso los peruanos estén robando a San Martín. Me hubiera gustado que los chilenos nos robaran más a San Martín, porque San Martín ha sido muy denostado por otros próceres chilenos, lo cual le ha bajado, digamos, el rating que debería tener en Chile, ¿no? Pero, digamos, yo voy a hablar del Congreso de los Pueblos Libres, ¿no? Me parece que es el tema fijado. Seguramente te va a disgustar, o sea, porque no sé si voy a responder a tus consejos de lo que debemos hacer los historiadores argentinos. Los voy a tener en cuenta y es bueno que los tengamos en cuenta. Estoy haciendo la prepresentación del nuevo libro mío,
que que va a salir el mes que viene. O sea que no sé si es un honor o no, pero bueno, son ustedes los primeros que ven este libro, que trata sobre la primera declaración de independencia argentina, 1815. Es un libro que tiene que ver con investigaciones profundas que he hecho y del cual me ha valido mucho de extraordinario archivo de Artigas, que realmente es un ejemplo para la historiografía argentina. El gobierno argentino, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ha decretado que este año es el año de homenaje al Congreso de los Pueblos Libres. Eso figura, además, en el texto del decreto, 2 veces figura el tema de la Declaración de la Independencia. En todos los documentos y publicaciones del Gobierno Nacional, arriba, en el encabezamiento, dice 2015, año de la celebración del bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres. Por supuesto, la enorme mayoría de argentinos no tienen ni idea de qué es eso. Y eso es muy acorde con el espíritu, más allá de que acá les guste o no el gobierno, o sea, la presidenta ha sido bueno ser revisionista en este gobierno porque la presidenta ha hecho varios gestos, actos, como la extraordinaria reivindicación de la Guerra del Paraná, ¿no es cierto?, que es más conocida por su primer combate, la vuelta obligado a designado general a Felipe Varela, teniente general a Juana Zurduy, etc. Entonces les voy a contar un poco el tema de los pueblos libres, insistiendo en que además de ser un congreso extraordinariamente importante, porque allí se estableció la primera reforma agraria, ¿no es cierto?, de Latinoamérica, donde se extremó el voto popular, que eran constantes, digamos, de Artigas, y esos fueron hechos extraordinarios que sucedieron en este congreso. A nosotros los argentinos nos interesa mucho el hecho de que parecería que fue allí donde se declaró la primera independencia argentina en territorio argentino, porque fue en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, entonces llamado Arroyo de la China. Yo focalicé mucho este libro en investigaciones acerca de si realmente se puede afirmar o no que ahí se declaró la independencia. Es un tema para seguir investigando, pero les voy a leer las primeras páginas de mi libro. Las evidencias indican que la primera declaración de la independencia en nuestra patria se produjo el 29 de junio de 1815 en Arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. Es interesante porque muchos dicen, bueno, pero eso habrá sido una declaración de algunas personas en una fonda. No, no. Miren ustedes quiénes asistieron. La banda oriental, por supuesto. Las misiones Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y parte de Córdoba. Córdoba envía delegados a los 2 congresos, al de Tucumán, del 9 de julio de 1816 y al del 29 de junio de 1815. Es decir, que no es moco de pavo, ¿no es cierto?, comparado con lo que fue la declaración del 9 de julio, habría que ver cuál tenía mayor representatividad. Después voy a mostrar cómo no hay que anteponer, no hay que contraponer, perdón, un congreso. Por parte de las provincias, en la declaración por parte de las provincias federales, los pueblos libres, bajo el liderazgo de su protector, el gran caudillo José Gervasio de Artigas. Un hecho ocultado durante 2 siglos por la historia oficial, por haber sido promovido por sus a las postres derrotados adversarios, los federales artiguistas, que proponían una organización confederal para las Provincias Unidas del Río de la Plata, como entonces se llamaba nuestro país, en contra del proyecto centralista de los mandantes porteños y sus pares del otro lado del río, quienes invocaban derechos naturales para regir al resto de las provincias. Los pueblos libres se oponían a que la capital estuviese en Buenos Aires y reclamaban el derecho de las provincias de designar sus propias autoridades y de contar con fuerzas armadas propias.
También que los ingresos de la aduana rioplatense, únicos recursos significativos, dejasen de ser exclusivos de los porteños y se repartiesen equitativamente con las provincias. Además, cuando gobernaron, como lo hizo Artigas en la banda oriental, siendo imitado por otros gobernadores de las provincias de nuestro litoral, pusieron en práctica la repartición de tierras a sectores humildes y la toma de decisiones en base al voto popular, lo que contradecía el sistema oligárquico y elitista que permitía que los decentes, entre comillas, de ambas orillas del Plata, conservaran y consolidaran sus privilegios económicos, políticos y sociales. Es de señalar que ambas acciones fueron pioneras, no solo en nuestra Argentina, sino también en el mundo entero. Cabe señalar que la reivindicación del Congreso de Oriente en los pueblos libres no propone el desmedro de Tucumán, el 9 de julio de 1816, pues es notoria la complementariedad de ambos, lo que hace aún más insólito su ocultamiento por parte de nuestra historia consagrada. Al de Tucumán fueron las provincias andinas, fueron la provincia de Cuyo, las provincias del noroeste y las provincias del Alto Perú. Y Buenos Aires fue porque, por supuesto, no iba a ir al otro, porque eran con quienes estaba ferozmente enfrentado, y además fue porque no pudo realizarlo en su propio territorio, como insistió. Pero, como ustedes saben, ya en el 17, principio 18, el Congreso ya estaba en Buenos Aires. El Congreso de Tucumán se trasladó a Buenos Aires y sirvió a los intereses de la oligarquía porteña. Es decir, que realmente, si lo otro de las provincias son las provincias litorales, claramente. O sea, que es un arco donde de alguna manera confluyen prácticamente todas las provincias. Como cosa curiosa les cuento que por qué se eligió Tucumán. Se eligió Tucumán porque era el centro del territorio. Ustedes me dirán cómo Tucumán es el centro del territorio. Claro, arriba estaba el Alto Perú, que teníamos nosotros, y al sur estaban los pueblos originarios. Aquí hay una de las evidencias más contundentes de la relación del Congreso de Oriente y de la concreción de su propósito independentista, es que ninguna de las provincias que ustedes acaban de escucharme, que fueron a Concepción del Uruguay, ninguna de esas provincias fue a Tucumán. Eso cuando nos cuentan en el Congreso de Tucumán parecería como que fueron todas las provincias. No, no fue ni la Banda Oriental, ni Las Misiones, ni Entre Ríos, ni Corrientes, ni Santa Fe. Y Córdoba envió una flaca delegación que propuso iniciativas federalistas que no fueron atendidas. Se han perdido las actas, o no las hubo. De alguna manera fue un congreso del gaucherío, como diría mi amigo Francisco. O sea que no se guardaba la forma, digamos, como los que conocemos en Tucumán, ¿no? No hubo una jura formal. Y de esto vamos a tomar algunas. Tampoco se conservaron las actas del Congreso de Tucumán. Lo que pasa es que se las pudo recuperar porque había una copia en el archivo de Serrano, que fue secretario cuando Laprida fue presidente. Es posible que hayan sido destruidos por los invasores luso-brasileños o por los unitarios, el unitarismo liberal. Hay un relato de Guido Spano, que estaba en la cama, un hombre enfermo, que recordaba que entraba Mitre a su casa, lo saludaba, iba al dormitorio, lo saludaba y luego seguía hacia adentro y empezaba a sentir olor a quemado, empezaba a oler quemado. Me gustaría desarrollar algunas evidencias que me animan a decir que efectivamente hay una declaración de independencia. En las instrucciones artiguistas para la Asamblea del año 13, en su encabezamiento, o sea que antes del articulado, se leía, ustedes lo saben, primeramente pedirá la declaración de la independencia absoluta de estas colonias, primeramente, antes que todo,
que ellas están absueltas de toda obligación de fidelidad a la corona de España y familia de los Borbones, y que toda conexión política entre ellas y el Estado de España debe ser totalmente disuelta. 2. El rechazo de sus delegados, los delegados del federalismo artiguista, a la citada asamblea, que no cumplió con su inicial propósito independentista por injerencia de Gran Bretaña, a través de los delegados miembros de la Logia Lautaro, no disminuyó la obstinada decisión de Artigas y de otros gobernadores federales en declarar la independencia de las Provincias Unidas, como entonces se llamaba la Argentina. Lo que indudablemente los iba a llevar a aprovechar la primera oportunidad, que fue el Congreso de Oriente. La prueba de la extraordinaria obsesión o pasión patriótica, política, digamos, de Artigas por declarar la independencia, yo dedico algunos capítulos lo he tomado del archivo Artigas, las comunicaciones entre los espías portugueses y los espías españoles que reportaban al emperador en Portugal o al rey de España, donde era claro que no podían alimentar la fantasía de una alianza con Artigas, porque Artigas está absolutamente decidido a la independencia. Y ellos llegaban a la conclusión de que era mucho más fácil establecer una alianza, un compromiso con las autoridades porteñas. 3. En la memorable oración inaugural del Congreso de Tres Cruces, el caudillo oriental expresó: la soberanía particular de los pueblos será precisamente declarada y ostentada como objeto único de nuestra revolución. La unidad federal de todos los pueblos e independencia no solo de España, sino de todo poder extranjero. 4. Cuando Artigas tomó conocimiento de la declaración de independencia en San Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1816, escribió el director supremo en Buenos Aires, Juan Martín de Pueyrredón, el 24 de julio. Ha más de un año que la banda oriental enarboló su estandarte tricolor y juró su independencia absoluta y respectiva. Lo hará vuestra excelencia presente al soberano Congreso para su superior conocimiento. En esta afirmación él se refiere solo a la banda oriental y podríamos hacer alguna especulación, ¿no es cierto? Quizá no le pareció que podía ser vocero de las otras provincias participantes porque eran tiempos de gran inestabilidad política, como en el caso de Santa Fe, donde el artiguismo había sido desplazado por una fuerza militar porteña al mando de Juan José Viamonte, quien había impuesto al centralista Juan Francisco Tarragona como gobernador, que a su vez fue depuesto por una sublevación acaudillada por Estanislao López. 5. El hecho de que ninguna de las provincias que asistieron al Congreso de Oriente o de los pueblos libres concurriera al de Tucumán es evidente que ya consideraban cumplido el propósito independentista. Por otra parte, estas provincias eran las que propugnaban una organización y constitución federal republicana, popular, americanista, lo que no coincidía, salvo excepciones, con las concurrentes a Tucumán. La presencia, por otra parte, de los delegados porteños en esta tampoco era un aliciente, ya que la Liga Federal de los Pueblos Libres se encontraba en guerra con el puerto y no ignoraba que la invasión portuguesa desde el Brasil era alentada desde Buenos Aires. 6. El Cabildo de Corrientes dejó sentadas las conclusiones de los debates sostenidos en Concepción del Uruguay. Viéndose penetrado de la utilidad y necesidad de convenir, consultando la beneficencia del pueblo, su representado, con las benéficas y liberales ideas con que el señor general Artigas promueve la santa causa de los pueblos para colocarlos en el goce pacífico de sus primeros derechos, las cuales ni son opuestas al sistema esencial de la América, ni distintas de las que se adoptaron en la primera época de la instalación del gobierno provisorio de la capital de Buenos Aires, se resolvió declarar la independencia bajo el sistema federativo y al general don José de Artigas por protector. Estas son las instrucciones que lleva la delegación de Corrientes a Concepción del Uruguay. Hay algo que es interesante y es que Artigas, en la comunicación previa y posterior, inmediatamente anteriores y posteriores, no hace referencia a la declaración de la independencia. Su preocupación fundamental en ese congreso es tratar de concretar una alianza con Buenos Aires para enfrentar
a los realistas y de alguna manera tiene noticias de la inminencia de la invasión portuguesa desde Brasil. Pero después voy a dar otro. Es interesante porque está, como acaban de escuchar, la Declaración de la Independencia está en Artigas, en el Congreso de Tres Cruces, que se produce 2 años antes, ¿no es cierto? El Congreso de Tres Cruces es un congreso que él convoca para decidir si van a asistir o no a la Asamblea del año 13 y cuáles, si van a asistir, cuáles son las propuestas que van a llevar. O sea, Buenos Aires le insiste en una decisión rápida, seguramente por temor a que pueda hacer lo mismo que Paraguay, que no llevó y se concretó independizado, pero Artigas le responde que no, que tiene que consultar con su pueblo para ver si van, y en todo caso si van, cuáles son las postulaciones. O sea que parecería más que en el Congreso de los Pueblos Libres, las provincias van a adherirse a lo que el artiguismo ya consideraba obvio, que era la declaración, la independencia de España. Por ejemplo, las instrucciones que llevó la línea, esto que estoy diciendo, al delegado santafesino, al Congreso de Oriente, reproducían casi literalmente las enviadas en 1813 a la Asamblea reunida en Buenos Aires. Pedirá la declaración absoluta de la independencia de la Corona de España y familia de los Borbones. Esa es la instrucción que Candioti le da a su delegado al Congreso de Oriente. Está bastante claro, ¿no? Las provincias van a poner en el Congreso la decisión de la independencia. Las provincias adheridas al federalismo artiguista se reconocían como pueblos libres y daban al oriental el título de protector de los pueblos libres. Ese fue el nombre que se dio al Congreso librado en Arroyo de la China o Concepción del Uruguay, Congreso de los Pueblos Libres. Ahora, ¿libres de qué? ¿No? Para ser tan insistentes en los pueblos, ¿libres de qué? Obviamente libres de la tutela hispánica en primera instancia, luego también del autoritarismo porteño. Se proclamaron pueblos independizados y la convocatoria de 1815 fue el lugar y el tiempo para reafirmarlo. 9. El hecho de no haber... Esto es más que es casi una especulación. El hecho, o sea, seguramente no tiene el valor documental que tienen las otras cosas que he dicho. El hecho de no haberse encontrado actas del Congreso puede ser considerado un dato en contra de lo que en estas páginas sostenemos. Sin embargo, también puede razonarse que la importancia del mismo y de que hubieran sido los federalistas sus protagonistas haya puesto en operación la conocida estrategia del centralismo oligárquico, liberal, extranjerizante, antiprovincial, de oscurecer o suprimir todo lo referente a sus vencidos en las guerras civiles, habiendo tomado especial cuidado en este caso. Tengamos presente lo que se aprendió a hacer con la epopeya de la Guerra del Paraná, más conocida con el nombre del primer combate, el de la Vuelta de Obligado. Me voy a permitir un detalle más. Que habla realmente de algo admirable. El mensaje, la comunicación enviada al Cabildo de Montevideo para la elección de diputados. Primeramente, él convoca a un congreso que luego no se realiza y luego esos diputados son derivados directamente al Congreso de los Pueblos Libres. José Artigas al muy ilustre, esta es la comunicación que se envió a todos los pueblos. Reglamento de que se servirá el muy ilustre Cabildo de la ciudad de Montevideo para la reunión de las asambleas electorales y nombramiento de diputados que deben emanar de ellas para el Congreso convocado en esta data. 1. Esto es un siglo antes, poco menos, de la ley Roque Sáenz Peña. Escuchen ustedes. La ciudad se dividirá en 4 carteles o departamentos. La comprensión de cada uno de ellos será fijada por el muy ilustre Cabildo. Los ciudadanos Antolín Reina, Ramón de
Miembros del muy ilustre cabildo presidirán separadamente en cada uno. La suerte decidirá el que privativamente les corresponda. Eso se sorteará. Tercero, los ciudadanos de cada departamento concurrirán desde las 9 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde del día subsiguiente a la recepción de la orden de esta data a las casas que indiquen los respectivos presidentes a nombrar 3 electores correspondientes a su distrito. Distinto a lo que sucedía en Buenos Aires, ¿no? Donde los decentes elegían a dedo, ¿no es cierto? Cuarto, el voto irá bajo una cubierta cerrada y sellada y el sobre en blanco. En la mesa el presidente firmará todo sufragante su nombre en el sobrescrito, que también se rubricará por aquel y un escribano que debe serle asociado. El escribano numerará y anotará los papeles entregados por los votantes, echándolos en una caja que concluida la hora se conducirá cerrada. Al muy ilustre cabildo, el cual abrirá las 4, es decir, las 4 urnas, ¿no es cierto?, sucesivamente y cotejando en cada uno los votos con la numeración y anotación, procederá al escrutinio. Como ustedes ven, un procedimiento extraordinariamente prolijo. Esto tiene que ver también con la acusación, ¿no es cierto?, de que los federales, los Artigas también, eran brutos, ignorantes, bárbaros, feos, que no sabían nada que era la civilización, ¿no? Fíjense ustedes, y en todos los documentos aparece siempre una gran prolijidad administrativa. Recuerdo en este momento cuando presenté mi polémico libro de Artigas en la Feria del Libro de Buenos Aires, llevé una pala, entonces, y era porque tomé una frase de Mitre a Vicente Fidel López, cuando le dice, usted y yo, que era una frase conciliatoria, porque habían tenido algunas discusiones sobre cómo había que escribir la historia. Dice, usted y yo hemos coincidido en nuestra aversión, es decir, asco, a los caudillos anarquistas como Artigas. Es decir, lo pone Artigas como ejemplo de todos los otros que ellos llamaban anarquistas, porque no respondían a las leyes que ellos imponían, tenían otras leyes. Los 3 ciudadanos que en cada departamento saquen la pluralidad o que saquen más votos, se tendrán por electores para el nombramiento de diputados, al que procederán siendo citados acto continuo. Sexto, reunidos en la sala capitular, se separará de ella el muy ilustre cabildo y nombrarán ellos un presidente entre sí y harán la elección de 3 diputados que serán los que concurrirán por esa ciudad capital de provincia al Congreso indicado, es decir, al Congreso de los Pueblos Libres. Séptimo, electos los 3 diputados, se les comunicará inmediatamente las credenciales y poderes competentes en la forma que corresponden. Octavo, el muy ilustre cabildo transcribirá respectivamente a todos los pueblos de la provincia hasta las márgenes del Río Negro el reglamento preciso para la reunión de sus asambleas electorales, debiendo nombrarse cada una un diputado por cada pueblo para concurrir al predicho Congreso. Noveno, se pondrá muy particular esmero en que todo se verifique con la mayor sencillez posible, cuidando que el resultado sea simplemente la voluntad general. La voluntad general, es decir, no la voluntad de algunos, sino la voluntad de todos. Bueno, me parece que este tema da para mucho. Yo estoy preparado para las polémicas que seguramente van a surgir, además de las polémicas en Uruguay, pero digamos, de polémicas también en la Argentina, como también hubo a raíz del tema de la vuelta obligada, en la cual mi libro, La Gran Epopeya, cumplió un papel importante. Quiero agradecer mucho y que me disculpe Ana. Bueno, muchas gracias Pablo, muchas gracias a todos. 14 y 15 de mayo de 2015. Jornadas de los Pueblos Libres.